Perdón. Ok. Ok, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 6. Ya prácticamente es la penúltima clase. El día sábado con ustedes concluimos el módulo. La clase anterior habíamos hablado de los tipos de distribuciones paramétricas. Voy a hacer un repaso muy rápido porque con ustedes estuvimos un poco más avanzados. Habíamos visto ya la distribución exponencial, la distribución normal y la distribución Weibull. Vamos a ver algunos conceptos muy rápidamente para después realizar un taller. Para eso necesito que prácticamente todos puedan estar con la computadora, con el Excel y posteriormente puedan tener también abierto ya el RARE. Sí, vamos a trabajar en eso. Y por último, al finalizar la clase, estimo después del break, vamos a empezar a trabajar con lo que es el Raptor, ¿sí? Yo les voy a enseñar algunas cosas muy básicas del Raptor. En todo caso, yo les he subido el manual del Raptor a la plataforma, así es que ustedes pueden revisarlo y pueden profundizar. No es complicado, pero sí hay que tener conocimiento de estos conceptos que vamos a repasar, ¿ok? Así es que permítame un momento, voy a habilitar como ya está un poco más complicado esto, voy a habilitar mi presentador. Esperemos que esto esté con las baterías buenas porque ya no lo uso pues desde que ha empezado la pandemia, ¿no? Vamos a ver si creo que está bien. Ok. Entonces, habíamos hablado de las diferentes distribuciones paramétricas. Yo les había ya definido lo que son las distribuciones paramétricas, las distribuciones no paramétricas. Las distribuciones no paramétricas hacen referencia a los histogramas de frecuencia que representan un conjunto de datos. ¿Sí? Nosotros construimos los histogramas, pero en función a ese conjunto de datos. Cuando hablamos de las distribuciones paramétricas, ya estamos hablando de las funciones matemáticas, ¿no es cierto?, que modelan una cierta cantidad de datos. Entonces, ya ahí esta función, esta variable, ¿no es cierto? Es una variable continua porque ese intervalo que nosotros tomamos, ¿sí? Ese delta t que en los histogramas de frecuencia ustedes construyeron, ¿no es cierto? Un valor mínimo, un valor máximo, tiende a cero. Cuando eso tiende a cero, ¿sí? Ya estamos hablando que vamos a poder construir una función continua, ¿sí? Y ya es una función matemática. Entonces, básicamente, esa función matemática, que es una distribución paramétrica, lo que hace es describir la forma en la que esperamos, ¿no es cierto?, que varíen en los tiempos que nosotros estamos modelando. Ustedes recuerden que hemos hablado de una estructuración de datos a nivel de tiempos arriba y tiempos abajo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, jóvenes. Si tengo una buena estructuración de datos o la organización tiene una buena estructuración de datos de los tiempos arriba, tiempos abajo y de los catálogos de mantenimiento, vamos a poder hacer todas las simulaciones que nosotros queramos.
Pero si nosotros no tenemos una buena estructuración y para el colmo, ¿no es cierto?, no tenemos esa cultura de registro en las personas, entonces pues no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, básicamente, estas distribuciones paramétricas, que ya son funciones matemáticas, ¿sí? Nos van a describir cómo varían los tiempos arriba, los tiempos abajo, de acuerdo a lo que nosotros podamos seleccionar. Eso lo habíamos visto ya. Ahora, déjenme ver cómo funciona esto. Ah, a ver, permítame un momento, es la primera vez que estoy utilizando esto. Me imagino que si yo tengo acá el puntero, la pluma, bueno, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Ya esto es, allá no se ve, aquí sí. A ver, claro, esto es una maravilla. Perfecto. Ok, a ver, vamos a borrar nomás. Yo me acuerdo el año 2000. Yo certifiqué categoría 1 el 2000. eh, no, creo que ya el 2011. No, el 2016. No, debe ser el 2011. El 2011 yo estaba ya en México, en Monterrey, eh, presentándome para el examen de categoría 3 de anales de vibraciones, y el facilitador, nuestro mentor, Oscar Jiménez, ya tenía una tableta gráfica, porque él trabajaba antes, cuando certificamos categoría 2, trabajaba con acetatos. Entonces él nos pedía esos marcadores de punta finita de varios colores, y en el acetato dibujaba y proyectaba eso, ¿no? Y después obviamente eso lo escaneábamos y ya teníamos los documentos de todos los apuntes que él hacía. No trabajaba con pizarra. Pero ya cuando fuimos a México, ya él tenía una tableta gráfica y fue impresionante, ¿no? Porque podía hacer todo ahí. Y mira, después de prácticamente 10 años, eh, eh, tal vez un poco menos, ¿no? Llega ya esa tecnología aquí a nuestro país, ¿no? Y realmente es una maravilla esto de la tecnología. Yo en algún momento decía, bueno, de haber estudiado ingeniería de sistemas, electrónica o algo así, ¿no? Porque tengo cierta inclinación por esa área. Pero bueno, es tarde, ¿no? Mi hijo ha tenido que continuar esa carrera y está ahí feliz con eso. Ok, jóvenes, entonces, ¿qué más podemos hablar aquí? Habíamos visto que estas distribuciones de probabilidad que nos permiten modelar, ¿no es cierto?, hacer simulaciones con la data que nosotros vamos a recolectar, pues existen distribuciones de probabilidad para variables discretas. Estas variables discretas no la vamos a hablar en absoluto acá en el módulo, ¿sí? No aplica. En algún momento, si a alguien le interesa, pues yo les he dejado también material referente a lo que es este tipo de distribución. Pero sí vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad que hacen referencia a las variables continuas. Entonces, vamos a hablar de la distribución exponencial, normal y Weibull. En realidad ya ustedes lo conocen, ¿no? Simplemente estamos haciendo un breve repaso para que podamos nosotros determinar los parámetros que caracterizan a la distribución exponencial en base a los datos, pero utilizando el Excel, para que ustedes puedan palpar, ¿no es cierto?, lo que realmente hace el RARE o cualquier otro software que nos permite determinar el tipo de distribución que más se aproxima, ¿sí?, que más se ajusta a los datos que nosotros tenemos. Y cómo determinan los parámetros. En este caso, el parámetro lambda, que es el parámetro que caracteriza la distribución exponencial. Entonces, esto simplemente es un repaso para consolidar estos conceptos y recordar lo que hemos visto la última clase,
en cuanto a las distribuciones exponencial, normal y Weibull, ¿sí? La distribución exponencial, habíamos dicho que está la función de densidad, ¿sí? La función de densidad, lo malo es que ya no puedo mirar a la pantalla, tengo que mirar aquí. Entonces, la función de densidad de la distribución exponencial, habíamos visto que esta relación, esta función matemática, ¿sí? Que es igual a lambda por e a la menos lambda t, ¿sí? Es la que caracteriza a la distribución exponencial, ¿sí? Entonces, no se vayan a olvidar de esto, ¿sí? F de t minúsculas es la denotación que nosotros utilizamos. Esto es para lo que es la función de densidad. No se vayan a olvidar de esto. Función de densidad. Claro, se puede escribir mucho mejor acá. Entonces, esa es la función de densidad, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiésemos tratado los datos como una distribución no paramétrica, nuestro histograma de frecuencia seguramente haya tenido esta forma. Bueno, para disculpar, está aquí hija. Ok, van a disculpar, es la mascota de acá, que es parte de la familia. A veces molesta. Ok, entonces, ¿sí? Si nosotros hubiésemos tenido una distribución no paramétrica, hubiésemos trabajado con intervalos en nuestra variable, ¿sí? Entonces hubiésemos tenido un histograma de esa forma. Pero, y bueno, cuando nosotros hubiésemos hecho las pruebas de bondad de ajuste para determinar qué tipo de distribución es la que se ajusta a nuestros datos, no a nuestros datos de distribución no paramétricas, hubiésemos encontrado seguramente que es la distribución exponencial y es esa línea, perdón, esa curva, esa función que está ahí en color verde. Y esta es la función de densidad que caracteriza a esos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, entonces, pero ya no estamos hablando de las distribuciones no paramétricas, sino de las distribuciones paramétricas. Entonces, nosotros tenemos que hallar este parámetro que es lambda, ¿sí? Que es el parámetro, que caracteriza a la distribución exponencial. Entonces, en este taller, ¿sí? En el taller número 3 vamos a aprender a determinar ese parámetro con el Excel, ¿ok? Entonces, este tipo de distribución, ¿sí? Nos dice que tenemos una tasa de falla aleatoria. Lambda es la tasa de fallo. Y lambda, ¿sí? Como tasa de falla, les había dicho que es el número de fallas, la cantidad de fallas sobre 10 a la 6 horas, o sea, por millón de horas. Esa es lambda. Entonces, la tasa de fallo durante la vida útil se mantiene constante. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando los equipos, cualquier equipo, sigue este tipo de distribución, es que nos dice que no importa, ¿sí? En qué etapa de la vida útil nos encontramos. Eso quiere decir, como acá en esta parte dice, ¿sí? Es apropiada cuando un componente usado, ¿sí? Que aún no ha fallado, ¿sí? Estadísticamente es tan bueno como uno nuevo. Entonces, claro, porque no sabemos, por eso es tasa de falla aleatoria, no sabemos si cuándo va a fallar. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Alguna estrategia de mantenimiento? No, no se puede hacer en absoluto. Lo que se tiene que trabajar es en las especificaciones de compra, ¿sí? Donde nosotros podamos establecer qué lambda necesitamos para tener una buena confiabilidad y una buena disponibilidad. ¿Sí? Yo he escuchado ahí a algunos autores que decían que cuando se tiene
equipos que siguen este tipo de distribución exponencial, hay que hacer inspecciones. No, con inspecciones no vas a poder hallar nada porque es una tasa de falla aleatoria, cualquier momento puede fallar. Tú inspeccionas y horas después puede fallar. La inspección no te asegura, ¿no es cierto?, que no va a fallar en absoluto, sino por eso es tasa de falla constante. ¿Ok? Em, Normalmente los equipos electrónicos siguen este tipo de distribución, ¿sí? La distribución exponencial. Las tarjetas de datos, los PLCs, DCS, ¿sí? Tarjetas de adquisición de datos, componentes electrónicos que se consideran equipos no reparables, normalmente tienen una tasa de falla constante, ¿sí? Y siguen una distribución exponencial. Entonces, justamente acá me está mostrando la tasa de fallo que no varía, es constante durante la vida útil del equipo. ¿Ok? Y habíamos visto que la función de densidad, esto no tienen que olvidarse, jóvenes, si la función de densidad es igual a lambda por E a la menos lambda t. Lambda es el parámetro que caracteriza, bueno, yo espero que tantas veces estoy repitiendo esto no se olvide, ¿no? Lambda es el parámetro que caracteriza la distribución exponencial, ¿sí? Entonces, ah, la función confiabilidad es igual a E menos lambda t. Y como yo sé, es algo que no tienen que olvidarse también, que f de t mayúscula, que es la probabilidad de falla, más r de t, esto es igual a 1. Eso no se vayan a olvidar. ¿Ok? Ah, ¿qué más? Entonces, si yo conozco R de t, que es igual a E menos lambda t, ¿sí? F de t va a ser 1 menos la función confiabilidad, que es E a la menos lambda t. Eso es lo que nos dice aquí, ¿sí? Ahora, algo que no está expresado acá, que ya se los había comentado en un tema anterior, ¿sí? A que era igual lambda de t de forma general, si bien acá es constante, pero igual se tiene que cumplir, a que era igual, recuerdan, la función de densidad sobre la función confiabilidad, ¿sí? Esta relación que estoy poniendo acá y esta otra son genéricas que aplican para cualquier tipo de distribución, ¿ok? Entonces, antes de continuar porque con ustedes ya hemos visto la distribución normal y hemos visto la distribución exponencial. Vamos a hacer el taller número 3, ¿sí? Conmigo. Y yo necesito que ustedes me vayan siguiendo para construir nuestra tabla, determinar el parámetro lambda y en función a eso de construir nuestras curvas que caracterizan a a lo que es este tipo de distribución, la probabilidad de falla, la función densidad, confiabilidad y la tasa de falla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? No. ¿Y ahora dónde estoy? Vamos allá. Ok, voy a terminar con esto. De todas maneras, ustedes pueden ver la presentación, ¿no? Pueden ver mi pantalla. Ok. Yo acá en la plataforma, ¿sí? Eh, no le subí la clase 5 y no recuerdo por qué. Ok, debo subirlos acá. Entonces, yo necesito que ustedes acá, ¿sí? Puedan más adelante tener abierto el RARE, ¿sí? Después, tampoco les he subido el taller 3. Pues vamos a subirlo, jóvenes. La verdad, disculpas que me olvidé. Ok. Crear material. Quiero que suba los talleres. Trabajo en grupos. Trabajo en grupos. Y vamos a seleccionar aquí. Si no me equivoco, les subí también el manual del Raptor, ¿sí? Entonces acá están los talleres. Taller número
3. Abrir. Sí, ya tienen el taller 3, por favor descárguenlo y ábranlo. En varios, tampoco les subí el RAR, entonces mientras abren ustedes el taller 3 en principio, voy a estar creando, voy a estar subiendo el material que tiene que ver con lo que es el manual, el manual Raptor nomás. Raptor. Gracias. Ok, publicar. Listo, entonces ya tienen también en varios el... Ok. Denis Mujica, persona ajena, oye, lo admitimos. Okay. Perfecto. Ok, Miguel Ángel, yo creo que sí, vamos a proceder así. Ok. Listo, yo voy a abrir el taller número 3 que dice distribución exponencial. Okay. Y vamos a hacer algo. Me ve. Oh, no, ya está aquí. Ok. Perfecto. Ok. ¿Alguien todavía no lo ha abierto el taller 3? Por favor, me avisa. Ok, me imagino ya entonces que todos lo abrieron. Ok. El taller 3 simplemente es una demostración, pero tienen que seguirme ustedes. ¿Ok? Dice, los TTFs, ¿sí? ¿Qué son los TTFs? Son los tiempos, tiempos operativos o tiempo hasta la falla, ¿sí? En realidad, time to failure, ¿sí? Entonces, de un ítem mantenible, los TTFs de un ítem mantenible de un equipo se ilustra en la tabla, en la otra hoja que se llama taller de datos 3. Ok. Entonces, estos son los datos. Acá tenemos los TTF, que tenemos 10 datos, ¿no? 10 datos de los TTF. Inge no está compartiendo la pantalla. ¿Con qué pantalla están? Ninguna pantalla, Inge. Ah, perdón. Disculpa si me salí. Ahora sí, ¿no? Sí, Inge, ahora sí. Listo, disculpas. Ok, de nuevo. El taller 3 nos dice que los TTFs de un ítem mantenible de un equipo se ilustra en la tabla 3. En la hoja de cálculo taller 3 datos. Se pide determinar el parámetro lambda. La primera pregunta es que tenemos que determinar el parámetro lambda que caracteriza la distribución exponencial. Acá estamos asumiendo que los datos que tenemos siguen una distribución exponencial, que podría no serlo, ¿sí? Para eso hay que hacer unas pruebas de bondad de ajuste, pero por ahora vamos a asumir que es una distribución exponencial. Y vamos a confirmar si es que encaja, ¿no es cierto? Si estos datos, la distribución exponencial es la que se ajusta a nuestros datos.
Ok. Después nos pide, una vez que nosotros tengamos el parámetro lambda, nos pide construir las gráficas función de densidad, probabilidad de falla, confiabilidad y la tasa de falla para 1000 datos, ¿sí? Con una variación de 100 en 100. Acá si quieren aumenten. Una variación de 100 en, perdón, de 100 en 100. Y después calcular la confiabilidad RDT para T igual a 11.250 horas. ¿Ok? Estos son los datos, estos son los TTFs. Quiero hacer una aclaración acá. No necesariamente los tiempos, los TTFs van a estar ordenados de menor a mayor, porque nos puede dar cualquier valor, ¿sí? Entonces, o sea, nos puede dar desordenado. Puede partir con 32.000, 53.200, después 6.800, no sé. O sea, son los tiempos hasta el fallo de ese ítem que estamos mencionando. Acá yo ya lo he ordenado, le estoy proporcionando ordenado. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, acá son los 10 datos que tenemos. Ok, perfecto. Vamos a repasar algunos conceptos en base a lo que tenemos acá. Ok. Voy a cambiar de color. Nos quedamos con un azul. Perfecto. Entonces, a ver. En principio, vamos a recordar, ¿sí? Estamos hablando de acá que es una distribución exponencial. ¿Ok? Es una distribución exponencial. Por lo tanto, yo voy a agarrar y decir que la función densidad es igual a lambda por E a la menos lambda T, ¿cierto? Esa es la función de densidad que caracteriza a la distribución exponencial. Por otro lado, sabemos que la función confiabilidad es igual a E a la menos lambda por T. Y la función probabilidad de falla es igual a 1 menos la función confiabilidad, que sería E a la menos lambda T. Y la tasa de falla, pues es constante, pero en todo caso la tasa de falla, como es constante, no varía con el tiempo, pero lo voy a poner de forma genérica, es igual a F de T sobre R de T. ¿Cierto? Ok. Ahora, ¿sí? Para poder determinar lambda, ¿sí? Lo que se hace es que cualquiera de estas tres funciones, ¿sí? Matemáticas, hay que linealizarla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cualquiera de esas relaciones tengo que convertir, ¿sí? En una ecuación de una recta, ¿sí? Y la ecuación general de una recta es igual a y, ¿sí? Es igual a y. ¿Qué pasó? Se borró. Algo pasó aquí. Y va a ser igual a mx más b. Esa es la ecuación general de una recta, ¿sí? Si recuerdan ustedes. Pero para nosotros va a ser y igual a mt más b, ¿sí? Porque nuestra variable, ¿sí? Es el tiempo. ¿Qué tiempo? Para el caso del ejemplo sería el TTF. ¿Ok? Entonces, para poder linealizar, ¿sí? Una de estas tres funciones, yo voy a agarrar la más sencilla. Y la más sencilla es R de T. ¿Sí? Entonces, si yo digo acá, ¿sí? Si yo tengo R de T, que es igual a E a la menos lambda por T, ¿sí? E a la menos lambda por T. Y yo necesito, ¿no es cierto?, que T pueda bajar.
porque está como exponente en este momento. Entonces, voy a recorrer esto un poco más aquí. Entonces, para poder bajar eso, yo puedo aplicar acá logaritmo neperiano de R de t, perdón. No sé si esto acá borra. Ah, sí. Qué belleza. Realmente, cómo es la tecnología. Un lápiz, con el lápiz escribo y con el otro lado borro como si fuera un borrador. Ya no necesito hacer clic derecho o a marcar borrador. Ok. Entonces, el logaritmo de R de t va a ser igual al logaritmo de e a la menos lambda t. ¿Cierto? Ok. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo neperiano de R de t igual cuando yo aplico logaritmo a la e a la menos lambda t, que es lo que baja, menos lambda t. Y queda logaritmo neperiano de e, ¿sí? Pero logaritmo neperiano de e, ¿a cuánto es? A 1. Eso se acuerdan, si recuerdan ustedes. Entonces, lo que me queda es logaritmo neperiano de r de t igual a menos lambda t. Entonces, yo ya acá tengo la ecuación de una recta, ¿sí? Donde esto de acá es y acá tengo menos lambda, va a ser, lo voy a poner acá m, que es la pendiente, y t sería x, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo acá la ecuación de una recta. ¿Qué pasó ahora? Ok, yo ya tengo acá la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, esta ya es la ecuación de una recta. Entonces, yo voy a decir, y acá va a ser igual al logaritmo neperiano de r de t, y x va a ser igual a t nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, yo necesito t, ¿no es cierto? Son los TTFs que tengo a este lado. No hay problema, porque yo tengo la variable ahí que serían los TTFs, ¿sí? Estos valores de acá. Lo que necesito es conocer R de t y no lo conozco R de t. No conozco R de t, ¿sí? Y tampoco si es que voy por la otra función, por la probabilidad de falla, por la probabilidad de falla, tampoco conozco f de t. Y tampoco menos conozco f de t minúscula. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un método que se conoce como el método de los rangos medios. Entonces, donde f de t mayúscula está definido por esta relación, ¿sí? Donde este i son estos números que yo los he numerado, nuestros datos, 1, 2, 3, 4 hasta 10, y n es la cantidad de datos que tenemos, en este caso va a ser 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir acá en el Excel, ¿sí? La siguiente columna que va a ser f de t y lo vamos a calcular de esa manera. Teniendo ya f de t, ¿sí? Vamos a obtener r de t porque simplemente r de t va a ser 1 menos f de t. ¿Ok? Entonces, ya teniendo r de t, vamos a sacar el logaritmo y vamos a poder graficar y x, ¿no es cierto? Vamos a tener las dos columnas y vamos a poderlo graficar. Y después de esa gráfica, de esa linealización, vamos a poder hallar la pendiente que va a ser lambda. Vamos a proceder de esa manera, ¿ok? Entonces, yo me voy al Excel y acá sí necesito más el mouse. Ok, ahora sí. Están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, jefe. Sí, Ok, entonces, yo acá en la siguiente columna voy a determinar los valores de
F de t. ¿Sí? Y esto viene de lo que es conocido, si quieren acá le pongo rangos medios. ¿Ok? Que me dice que esto es igual a I, que es esto. Voy a poner paréntesis mejor. Sería I. No sé si ustedes tendrían que estar siguiéndome con el Excel. Sí, yo voy a ir muy lento para que me sigan. Va a ser I menos 0,3, ¿sí? Dividido entre N, que es 10. Lo voy a poner a este y lo fijo con F4 más 0,4. ¿Listo? Entonces yo tengo ahí el primer valor para lo que es f de t. ¿Ok? Entonces simplemente para lo demás. ¿Qué pasó? Pero aquí. Está bien, ¿no? Está bien. Ok. Entonces, ya teniendo f de t, voy a determinar r de t. Y r de t va a ser igual a 1 menos f de t, ¿no? Y listo, ya tengo también ahí r de t. Inge, perdón, una consulta. Cuando Sí, estamos calculando f de t, ese sí. 0,3 y ese 0,4, ¿de dónde salen? Ok, no, es simplemente una relación. Una relación, no se llama experimental, tiene otro nombre. Han hecho una aproximación para determinar f de t. ¿Sí? Es conocido como, en realidad eso sale de una tabla de los rangos medios. Yo les puedo compartir esa tabla de rangos medios. Entonces, pero esa tabla de rangos medios está limitada a una cierta cantidad de datos. Creo que llega hasta 20, ya no me acuerdo muy bien. Nosotros acá tenemos 10 datos, pero se puede utilizar la tabla porque creo que la tabla va, como les digo, hasta 20. Pero esta relación que reemplaza a la tabla de los rangos medios, ¿sí? Se puede utilizar para cualquier cantidad de datos. Es una relación que se ha determinado justamente para calcular lo que es la probabilidad de falla, porque fíjense ustedes, si yo esto es para una distribución paramétrica. Si yo lo haya tomado como una distribución no paramétrica, y les voy a compartir aquí están observando el PowerPoint, ¿cierto? Los dibujos que hice. ¿O sigue con el Excel? Siguen. Sí, con el Excel. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, fíjense que si voy a borrar esto. Entonces, si yo lo hubiese trabajado esto como una distribución no paramétrica, solamente referente a este conjunto de datos, ¿sí? Ninguno de los datos se repite, ¿no es cierto? Por lo tanto, la frecuencia relativa de esto iba a ser 1 sobre 10. De este otro iba a ser 1 sobre 10. De este otro iba a ser 1 sobre 10 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar a aquí también 1 sobre 10. La frecuencia acumulada de esto haya sido 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, etcétera, y así. ¿Sí? Entonces, no tiene mucho sentido trabajar así. Aparte, lo que queremos es trabajarlo como una distribución paramétrica. Entonces, esta relación, ya, cómo lo han obtenido, ¿no es cierto? Yo desconozco, pero es lo que se utiliza. Ok, ¿Ok? gracias, Inge. Listo.
Entonces, volvemos al Excel. Y tenemos RDT. Lo que tenemos que hacer es, lo que nos interesa es tener el logaritmo neperiano, ¿no es cierto?, de RDT. Entonces, este logaritmo neperiano, RDT, en realidad va a ser nuestro Y, ¿no es cierto?, de nuestra recta. Y, le voy a poner acá, va a ser igual al logaritmo de RDT. Entonces, yo acá pongo logaritmo neperiano, ¿sí?, de RDT. Listo. Tengo ahí el logaritmo neperiano de RDT. ¿Sí? Esto voy a insertar aquí una columna nueva para que aquí sea nuestro X. Va a ser igual. Igual, en este caso, lo que son los ETFs, ¿no? Y esto le vamos a llamar directamente, para nosotros va a ser T, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esto directamente lo pongo aquí. Para poder graficar, le estoy dando un poquito más de simplemente ordenando los datos. Listo, tengo ya mi eje X, mi eje Y. Entonces, yo lo que voy a hacer es graficar eso, ¿sí? Insertar, gráficos, dispersión, y tengo acá mi gráfica. ¿Ok? Voy a insertar los datos, seleccionar datos, agregar, y acá voy a poner que esto va a ser una distribución exponencial. Listo. Me está pidiendo acá la serie de datos para X. X es esto. Ok. La serie de datos para Y. Y sé que es esto. Ok. Y aceptar y aceptar. Entonces, ya ahí la función RDT, que es confiabilidad, lo hemos linealizado. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa acá es determinar la pendiente de estos puntos, ¿no? Entonces, yo voy a agregar en principio línea de tendencia para ver más o menos qué tanto se aproxima a una línea recta. Casi es una línea recta. ¿Sí? Hay ligeras variaciones en algunos puntos. ¿Sí? Pero casi es una línea recta. Probablemente exista otro tipo de distribución, ¿sí?, que se ajuste más a estos datos. Pero por ahora la distribución exponencial se aproxima bastante. Ok, entonces hasta ahí estamos todos. ¿Alguien está demorado? Si no, lo hacemos de nuevo. Hasta la tabla, ¿todos han llegado hasta ahí? Sí, jefe. O mejor la pregunta es, ¿alguien no ha llegado hasta ahí? Ya casi. Ya casi, esperamos un ratito entonces. La persona que dijo ya casi, me avisa que ya ha concluido para continuar. No hay nada mejor que llegar a casita, ¿no? No importa cómo uno viva, pero creo que es lo mejor llegar a casita, uno extraña. Ok. Estoy a la espera de que la persona que dijo ya casi me confirme que ya está. Ya está, Inge. Gracias. Ok, entonces vamos a graficar ahora. Yo voy a poner insertar, gráfico, y voy a seleccionar esta, ¿sí? Que es dispersión. Perfecto. Acá me voy a ir a seleccionar datos, agregar,
Y acá el nombre de la serie, simplemente le voy a poner distribución exponencial. Y pues acá me pide los valores de X. Y voy a seleccionar X. Enter. Me pide los valores de Y. Voy a poner los valores de Y. Enter. Aceptar y aceptar. Hasta ahí. Y por último, acá me parqueo en los puntos, selecciono los puntos, botón derecho y agregar línea de tendencia, dice. Nuevamente, ¿sí? Ya tengo esta gráfica, me paro acá en los puntos, botón derecho, agregar línea de tendencia. Y agregamos la línea de tendencia. Quieren cambiar de color y eso es otro tema, ¿no? Ustedes le dan el formato que ustedes quieran aquí. Yo no lo voy a cambiar. Y por último, como ya tengo la línea de tendencia, voy a pedirle que me muestre la ecuación de esta recta, ¿sí? Presentar la ecuación en el gráfico y adicionalmente le voy a pedir que me muestre el coeficiente de Pearson, que es R cuadrado. Ahí está. Y entonces yo con esto lo cierro y tengo acá, esto lo voy a cambiar para que se distinga un poco mejor. Voy a poner de fondo un color azul y las letras en color blanco. Le doy negrilla y voy a incrementar un poco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengo acá la ecuación de una recta que representa a esta serie de puntos que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? La ecuación de una recta. Y tengo el coeficiente de Pearson, que es R cuadrado, y me da 0.9985. Y ustedes saben cuando el coeficiente de Pearson se aproxima a 1, ¿sí? Básicamente cuando es 1 es una línea recta, perfecta, ¿sí? Acá está muy cercano a 1. Muy cercano a 1. Por lo tanto, pues casi podríamos decir que los puntos corresponden a una línea recta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, casi ya yo podría simular mis datos, ¿sí? Y decir que puedo hacer esa simulación, ese ajuste con una distribución exponencial. Puede haber otra distribución que de repente se aproxime mucho más que la distribución exponencial. Pero como nos interesa la distribución exponencial, pues estamos muy bien hasta ahí. Ok, hasta ahí están. ¿A alguien le falta? ¿Alguien no ha llegado hasta ahí? Ingeniero, por favor, una vez más eso del coeficiente de Pearson, por favor. ¿Cómo sacó? Ok, perfecto. Yo voy a borrar todo. De todas maneras, acá vamos a poner desde ahí. Voy a ir lentito, insertar, gráfico. Acá me voy a dispersión, la primera opción. ¿Sí? Y acá agrego datos. Agregar, nombre, distribución. Yo aprendí pues cuando había máquina de escribir, ¿no es cierto? Y aprendí con un dedo, ¿no? Y eso se me pegó en la computadora y pues me falta un poco de agilidad en los datos, ¿no? En los dedos, perdón, para introducir y escribir. Ok, acá en X me está pidiendo la serie de datos en X, selecciono en Y y listo, aceptar, aceptar. Ahí está la gráfica. Me parqueo en los puntos y botón derecho, agregar línea de tendencia. ¿Ok? Ahora, cuando yo he agregado la línea de tendencia para dar formato a esa línea, si yo se me ha abierto de manera automática esta opción. Así que tiene que ver opciones de la línea de tendencia. Yo puedo tener una polinómica de segundo, tercer grado, pero a mí me interesa que sea lineal, ¿cierto? Porque ese es el propósito, ¿ok? Lineal. En la parte de abajo dice presentar ecuación en el gráfico, que yo le voy a tiquear eso
y me va a mostrar la ecuación de esta recta. Y además que me presente el valor de r cuadrado en el gráfico y me muestra el valor de r cuadrado. ¿Sí? Ese es el coeficiente de Pearson. Seguramente ustedes recuerdan qué representa. Simplemente cuando el coeficiente de Pearson se aproxima más a 1, casi, ¿no es cierto? Podemos decir que es una línea recta. ¿Ok? Entonces acá lo que yo voy a hacer a esto es simplemente cambiar de colorcito, el fondo que sea azul, acá las letras en color blanco para que resalte, negrillas, y le voy cambiando acá. Yo utilizo mucho esta letra que me gusta bastante, es la Cambria. Cambria, esta me gusta. Tiene un formato muy elegante esta letra, este tipo de letra. Y las normas ISO trabajan con este tipo de letra. Ok, entonces ahí está la ecuación de una recta. Por lo tanto, ya acá, sí, tenemos, podemos tener, a ver, no sé si aquí entrada de lápiz. Oh, qué belleza. Yo no entiendo por qué. Yo he estado peleando hartísimo para habilitar esta entrada de lápiz en el Excel, ¿sí? He buscado en YouTube, he buscado en el soporte de Office, y nada. Pero ahora se me habilita, tal vez fue por la tarjeta, ¿no? Entonces ya acá yo puedo utilizar, ¿sí? La pluma. Y acá ya puedo dibujar, ¿no? Puedo dibujar, pero, a ver, no sé si aquí. Claro, acá no me obedece, entonces yo tengo que dibujar aquí con... Sí, tengo que dibujar ya con el mouse. Ya ahí un poco se me dificulta. Ok, entonces acá, ¿sí? La ecuación general de la recta es igual a y mx más una constante que normalmente le ponemos como b, ¿no? Entonces, yo tengo acá y, x, que en este caso es el tiempo, y nuestra pendiente m, ¿sí? Es para nosotros lambda, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el valor de lambda aquí. Ya he obtenido el valor de lambda. Pero, yo puedo hacer lo siguiente. Y ahora aquí, ok. No, tampoco. Ok, ahora sí. Yo voy a determinar acá. Y voy a poner acá insertar. Símbolo. Y que me inserte lambda. Cerrar. Ok, perfecto. Tengo lambda aquí. Y lambda va a ser igual, ¿sí? ¿Cómo yo puedo obtener? Si sé que es la pendiente, yo digo acá pendiente. ¿Sí? Y me dice que introduzca y, conocido y, tengo acá y le pongo punto y coma, y conocido y, le pongo perdón, conocido x, y enter. Listo, ya ahí me da el valor de lambda, que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Entonces, fíjense que es el mismo valor. Pero acá hay algo. Esta menos 5048 es la pendiente. Lambda va a ser simplemente sin el signo, ¿no? Porque allá en nuestra ecuación, ahorita les muestro, ¿sí? Es... Si ustedes se fijan, la ecuación de nuestra recta aquí, ¿sí? Es logaritmo neperiano de r de t menos lambda t. Yo simplemente lo que estoy haciendo es introducir ese signo menos. ¿Ok? Entonces lambda es
este valor que tenemos aquí. ¿Sí? En realidad va a ser, si yo lo quiero representar, acá va a ser 0 punto, lo voy a poner por punto para que se mantenga 0, 0, 0 son 5, ¿no ve? 0, 5, 0, 4, 8, 7. Ese sería el valor de lambda. ¿Ok? Listo. Pues yo tengo ya acá el valor de lambda. Y este es nuestro valor de lambda. Entonces, la primera pregunta de las instrucciones nos decía que determinar el parámetro lambda, aquí sí que estaba mal, ¿no? Caracteriza a la distribución exponencial. ¿Ok? Entonces ya hemos obtenido lambda. Ok, teniendo lambda yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, puedo dibujar cualquier función que caracteriza a la distribución exponencial, la función de densidad, la función probabilidad de falla, la función confiabilidad y lambda también puedo determinarlo como una relación entre lo que es f de t minúscula sobre r de t. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Inge, si Sí, al adelante. momento de insertar la regresión lineal, ¿no?, en el cuadro le ponemos potencial, pero sin tomar en cuenta ya el logaritmo natural, ¿no? ¿Se puede hacer eso? No vas a tener forma porque acá el objetivo es determinar Anda. la lambda, ¿no? Sí. Ah, entonces habría de repente otra forma. Yo estaba viendo de repente, es que es que como lambda está potencia de E, ¿no? Lo más fácil es linealizarlo, ¿no? Eso es lo más fácil. Yo lo he hecho acá en con exponencial y me sale la constante A, digamos, de la línea es 1.068, la constante E elevado a la lambda por X, ¿no? Casi cercano a 1 me sale. Lambda, No, hay una constante que viene atrás de la exponencial. sí. Esa me sale 1.068, casi cercano a 1. Ya la constante B. A sería en este caso, ¿no? A ver, ¿puedes proyectar? No, Te dejo que... estoy con el celular ahorita y en la compu estoy haciendo. Ah, ya. Ok, ok. Podríamos después de repente analizarlo, ¿sí? Ya listo. Pero acá lo más fácil es linealizar RDT, ¿no? Y de Sí. manera mucho más rápida determinas lambda. Ok, voy a Ya. compartir de nuevo. He dejado de compartir. Ok, ahora sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, Perfecto. Ok, tenemos ya acá lambda. Y lo que vamos a hacer ahora, la segunda parte me dice, perdón, la segunda parte acá me dice determinar el parámetro lambda. La pregunta 2 dice construir las gráficas f de t, etcétera, etcétera, para 1000 datos, con una variación de 100 en 100. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Yo voy acá a tener, en este caso t, ya no es TTF, no es simplemente t, y empiezo con 0 y de 100 en 100 me dice. Simplemente es para cuestión de gráfica, ¿sí? Entonces yo agarro aquí y me pide 1000 datos. Más o menos debe llegar a creo que está haciendo Inge con 10.000, no con 1.000. con 10.000.
Aquí tengo la cantidad de datos, perdón, esto ya se me fue. Tengo 875 datos. Hasta ahí. Me pide 1000 datos, ¿no ve? Sí, ingeniero, mil. Sí, está bien. 1000 datos, ok, está bien. 875, entonces voy a subir 15 más. Acá sería 5 y hasta 910. No, estoy con 890. No, todavía falta. Claro. Hasta ahí tengo 922. Hasta ahí tengo 1005, entonces voy a borrar 5. Ok. Entonces ahí ya tengo los 1000 datos. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que voy a calcular aquí es f de t minúscula. F de t minúscula hay dos formas de calcular. Una es que nosotros conocemos, lo voy a llamar acá f de t guión 1, le voy a llamar, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual f de t? Es lambda por exponente y exponente ¿de qué? De Menos lambda. menos lambda por e, ¿no es cierto? Ok. Yo simplemente acá voy a fijar esto con F4 y también acá voy a fijar con F4 porque eso se mantiene constante, ¿no? Listo. Ese es nuestro valor de f de t. Ok, por alguna razón se cortó el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan, no? Sí, Inge. Sí, sí, se escucha, Inge. Ok. Perfecto. Sí, ok, ahora sí, continuamos. De preferencia, siempre antes del chat van a utilizar el micrófono, yo salvo que no tengan. Es para mí un poquito complicado ver el chat de manera simultánea. Ok, entonces, lambda lo podemos obtener de esa manera, ¿sí? Porque ustedes saben, y no se vayan a olvidar, ¿sí? Y acá vamos a dibujar que f de t es igual a lambda por e a la menos lambda t. Y eso es lo que he hecho acá, ¿sí? Que es lambda por exponente, que es la e, a la menos lambda por t, ¿sí? Que es esto. Esa es una forma de cálculo. La otra va a ser, pongan aquí, todos síganme, ¿sí? Igual, vamos a buscar la distribución exponencial.
perdón, ¿qué he hecho acá? Igual a distribución exponencial. Y me pide X. X es T. Y me pide lambda. Lambda es el valor. Y eso lo fijo con F4. ¿Sí? Y nos pide, ahí nos dice, nos da dos opciones. Me dice verdadero si es que estás buscando la función de distribución, que es la probabilidad de falla. Pero yo no estoy buscando f de t mayúscula, estoy buscando f de t minúscula. Me dice falso para lo que es la función de densidad, y eso es lo que estoy buscando. Yo le voy a poner acá falso. Lo cierro y enter. ¿Me da el mismo valor o no? El mismo valor, ¿cierto? Ok. ¿Alguien no llegó hasta ahí? No, todos, perfecto. Ingeniero, Yo, disculpe. disculpe, por favor, si pudiera volver a repetir lo de la segunda forma. Claro que sí, con mucho gusto. Ok. Gracias, Inge. Igual, buscamos acá la distribución exponencial. Y la distribución exponencial está aquí. Y me pide X. X es T, ¿cierto? Ok, eso es variable, así es que no lo fijo. Punto y coma, me pide lambda. Y lambda es este. Este sí lo voy a fijar con F4, porque voy a arrastrar para abajo. Punto y coma, y me dice acá, si vas a seleccionar la opción verdadero, es que te va a calcular la función de distribución acumulativa, dice, ¿no? Y eso sabemos nosotros que es f de t mayúscula. Si vas a poner falso, me dice que es la función de densidad de probabilidad. Y eso es lo que estamos buscando, f de t minúsculo. Entonces yo selecciono falso. Falso, doble clic y cierro. Y enter. Me obtiene la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Ok, siguiente paso. Acá podemos calcular, en principio, f de t. Bueno, f de t, sí. F de t mayúscula. F de t mayúscula podemos también de calcular de dos formas. Yo voy a utilizar la que está en el Excel. Igual a distribución exponencial X, punto y coma, lambda, lo fijo, F4. Y acá sí utilizo verdadero porque acá sí estoy buscando calcular f de t mayúscula. Entonces, verdadero y cierro. Y me da 0. ¿Por qué me da 0, jóvenes? Me voy a ir al PowerPoint. Aquí. Entonces, ¿por qué me da 0? Porque yo sé que 1 sí, menos E a la menos lambda por T, ¿no? La ecuación, ingeniero. claro, yo tengo acá f de t es igual a 1 menos E a la menos lambda t. por T. ¿No es cierto? Si t es igual a 0, toda esta expresión es 1, ¿cierto? Entonces, 1 menos 1 nos da 0. ¿Ok? Perfecto. Ok, la otra forma de cálculo, si quieren, ustedes la pueden hacer. ¿A qué es igual R de t? Es igual a exponente
Más fácil. ¿Cómo haríamos? Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a calcular igual. Exponente de menos lambda, que lo voy a fijar, F4. Perdón. Exponente de menos lambda, y este sí lo fijo con F4, y por E. ¿Cuánto me da? 1. La otra forma, yo puedo hacer que esto es igual a 1 menos f de t. Bien, está perfecto, ¿no? Fácil había sido esto, ¿no, jóvenes? Es muy fácil esto. Y si quieren, le pongo 1 y le pongo 2. Listo. Ok. Ahora voy a simplemente jalarlo, ¿no? Y listo. Tenemos para los 1000 datos. Ok. Listo. ¿Qué nos queda? Graficar. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a graficar la función de densidad de probabilidad. Yo le pongo insertar datos, versión. Y acá seleccionar datos, agregar. Y acá le voy a poner FDT, perdón. FDT. Voy a seleccionar X, el tiempo. De acá voy hasta lo último. Enter. Voy a seleccionar Y. Esto. Ok. Enter. Listo. Y ahí está nuestra función de densidad de probabilidad. Ya los ajustes después, a nivel de escala, todo eso, límites, de la gráfica lo acomodan ustedes. ¿Sí? Ok. Y por último vamos a graficar. Para no meter todo, voy a directamente esto, copiarlo, ¿no? Ok. Y entonces acá voy a ¿qué he hecho? Seleccionar datos y voy a cambiar, modificar. Y acá no se llama FDT, que se llame FDT mayúscula. Y los datos de X sigue siendo lo mismo. Y voy a modificar los datos de Y. En este caso va a ser este de acá. Y me voy hasta el final, Enter. Y aceptar. Y entonces yo tengo aquí mi función probabilidad de falla, ¿no? Fíjense que siempre tiene esa forma que les había dicho, ¿sí? En este caso no se nota tanto la forma de S, pero siempre es ascendente. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer. Sobre esta misma gráfica vamos a construir RDT, ¿sí? Entonces yo tengo acá seleccionar datos y voy a agregar otra que se va a llamar RDT. Los X es el tiempo
los Y's, en este caso voy a utilizar la primera. Listo. Ahí tengo mi función confiabilidad en color naranja. Ok, entonces yo lo que voy a hacer acá simplemente es formato diseño de gráfico acá para que se muestre la leyenda. Ok. Listo. Yo tengo ahí FDT, RDT. Ah, pues aquí más me faltó algo más, ¿no? Esto lo voy a llevar aquí. Me faltó calcular lambda, pero lambda que sea calculado en función a la relación que se ha establecido. Entonces aquí va a ser, sabemos que lambda es constante, pero vamos a confirmar eso. Sí, acá yo voy a insertar símbolo y tengo lambda. Y acá va a ser lambda de t, aunque sé que es constante, pero quiero confirmar eso. ¿Ok? Entonces tengo acá lambda. ¿A qué era igual lambda, jóvenes? F de T sobre R de T. Perfecto. F de t sobre R de t. Y nos da el valor, ¿no? Constante. Ok. Y vamos a hacer la última gráfica aquí. Esta voy a copiar. Y modificar. Aquí se va a llamar no me acepta. Espera un ratito. Lo que voy a hacer es de aquí. Lambda de t, x sigue siendo lo mismo. Y aquí en y va a ser este. Ok, ahí está lambda. Ya el tema de escala lo ven ustedes. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, yo con Excel y a través de lo que es los rangos medios, median rank, he podido determinar el valor de lambda para asumiendo, ojo, acá no estoy haciendo pruebas de bondad de ajuste. Yo acá directamente estoy verificando si es que, no es cierto, los datos que tenemos siguen una distribución exponencial. ¿Sí? Entonces, algo que ayuda, si ustedes analizan los datos que tenemos acá, ¿sí? Son datos aleatorios, ¿no? O sea, uno se fija, el valor máximo es 53.200, el mínimo es 1.600. Ya entre ese intervalo, ¿sí? Ninguno de ellos casi se repite o están muy cercanos a ellos, ¿no? O sea, el otro es 37.000, el otro es 28.000, 22.000, 17.000, 12.000, 9.000, 6.000, 4.000 y 1.600. Entonces, fíjense que en estos datos ya tenemos esa aleatoriedad, ¿sí? Son datos aleatorios. Entonces, ya casi mirando esos datos, uno podría decir, casi esto puedo yo decir que van a seguir una distribución exponencial porque los datos son muy aleatorios y la tasa de falla nos tiene que salir, ¿no es cierto?, constante, ¿sí? Entonces, claro, cuando nuestros datos están concentrados muy cercanos a un determinado valor, ¿no? Yo podría decir más o menos que va a ser una distribución exponencial, ¿sí?
o directamente va a ser una distribución, normal, o va a ser directamente una distribución Weibull, ¿sí? Entonces ya uno con la práctica va adquiriendo, ¿no es cierto?, esa agilidad de poder ya más o menos decir qué tipo de distribución va a seguir. Pero al margen de eso, ¿sí? Lo que acá hemos nosotros asumido y hemos utilizado los rangos medios para determinar el parámetro que caracteriza este tipo de distribución. Ahora, si es que el valor de R nos haya dado 0.8, probablemente pues no haya sido la distribución exponencial la más apropiada. Pero en todo caso, esto lo vamos a corroborar con el RARE. ¿Sí? ¿Qué nos dice el RARE cuando nosotros introducimos este dato? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Y cualquier aplicación, cualquier macro, cualquier software, ¿sí? Que ustedes vayan a utilizar o los que existen, ¿sí? Trabajan de esta manera para corroborar si es que es una distribución exponencial. Pero claro, no solamente lo hacen para la distribución exponencial, pueden hacer para la distribución normal, para la Weibull. Para la normal es un poco más complicado, para la Weibull no es complicado si es que es 2 parámetros, si es que es 3 parámetros ya es más complicado. Pero básicamente, de manera casi análoga a lo que hemos hecho, trabaja cualquier software para saber qué tipo de distribución sigue y además para obtener los parámetros que caracterizan a la distribución, al tipo de distribución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? ¿Ninguna? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna pregunta? Ok. El silencio pienso que no tiene ninguna duda, ¿no? Así es que vamos a continuar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesito que ustedes abran el RARE. Vamos a aprender a utilizar el RARE. Entonces, el RARE ustedes lo tienen en la plataforma. Aquí en la plataforma está en software, ¿no? O aplicaciones. Acá está. Eso necesito que lo descarguen y lo abran, ¿ok? Yo lo tengo aquí. Inge, ¿Sí? creo que nos falta la pregunta 3. Ah, perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Calcular la confiabilidad para R, para T igual a 11.250 horas. Pues vamos a ver si en la tablita lo tenemos, ¿no? 11.250 horas. 11.200 no hay aquí, ¿no? Entonces lo vamos a calcular, ¿sí? Voy a decir acá R para 11.250 horas. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual a exponente, ¿sí? Exponente a la menos, que sería lambda, por 11.250. Ahí está. Bueno, vamos a manejar esos tres. Sería 56.7%. Y con seguridad, pues, debe estar al medio de eso, ¿no? 11.250, 11.200 y 300, y la confiabilidad está entre esos valores, ¿no? Entonces es... Una pregunta.
Sí. Hay algo que no estoy captando bien, o tal vez ese tiempo que nos hemos dado de un parámetro de 100 horas, ¿es para un futuro aproximado o es ya teniendo... No entiendo bien eso de los parámetros o el tiempo variable de en un intervalo de 100 saltando 100. Ok, no. No, simplemente es para tener una buena cantidad de datos, y poder hacer estas gráficas tan bonitas. Ya, y una consulta más. Esos datos de arriba, los 10 es como si ya, es como si ya los hubiéramos obtenido, esos. No, estos datos son los registros que nosotros tenemos de los equipos. Eso es lo que me dice acá. Son los TTFs de un ítem mantenible. Registros reales, entonces. Registros reales, correcto. Sí, son los Oh, registros que nosotros hemos tenido. Y entonces, en base a esa data, vamos a hacer las simulaciones. ¿Qué va a pasar de acá para tantos? De acá para adelante, porque, ojo, esta información, estos datos, perdón. ¿Dónde está el Excel? Estos datos, estos TTF son los que tenemos registros y hemos sacado de nuestro EAM, de nuestro ERP, de nuestro módulo de mantenimiento o de nuestros registros, ¿sí? Y sabemos que han fallado. Uno ha trabajado 1.600 y falló. El otro trabajó 4.000 y falló. El otro trabajó 6.800 y falló. 9.200 y así sucesivamente. Esos son los registros, son los datos que tenemos. ¿Sí? Entonces, de los TTFs. Ahora, en base a estos datos, nosotros vamos a, ¿sí?, encontrar qué tipo de distribución se ajusta a esto para hacer las simulaciones. Ahora, estos datos que yo he puesto acá ya es de aquí para futuro. ¿Sí? Yo quiero saber la confiabilidad de ese componente, de ese ítem, ¿sí?, a las 1.000 horas. Perfecto. De acá para adelante, ¿sí? Entonces, de acá a 1.000 horas, la confiabilidad va a ser de 95%. ¿Sí? Entonces, yo cuando ya estoy utilizando esta gráfica, esta tabla que me ha servido para graficar, es ya de aquí para adelante, de acá hacia el futuro. ok, ingeniero. Y algo más. Estos, bueno, no sé, tal vez le voy a comentar. Por ejemplo, he tenido el caso de una bomba que tenía su ficha técnica, eso decía que no iba a haber problemas hasta los 16.000 horas, más o menos un año y 8 meses. Esto se puede tomar en cuenta eh, usando, o sea, teniendo en base esa ficha técnica o no. No Por ejemplo, necesariamente. esa ficha técnica decía más o menos que no iba a tener problemas en un año y 8 meses. Y esta bomba todas las veces tiene problemas cada 21 a 25 días aproximados. Es bien complicado que un fabricante te pueda asegurar que no va a tener problemas. Te puede dar una confiabilidad, pero que te diga de acá a un año o año y medio o a 2 años, la confiabilidad sigue siendo 100%. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? La confiabilidad va a ser igual a 100 o igual a 1 para T igual a 0. No importa qué tipo de distribución siga. Entonces, o sea, a un año tiene que bajar siempre un poco la confiabilidad. Y dentro de eso todavía hay una incertidumbre, ¿sí? Que también se la puede calcular. Sí, ok, yo digo, de acá a un año la confiabilidad es del 99.9%, por decir, ¿sí? Pero en ese 99.9 sí hay una incertidumbre aún, ¿sí? Que también se la puede calcular. Pero que te digan de acá no va a fallar, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Ok, muchas gracias, Inge. Ok. No, más bien muy buena pregunta para aclarar lo que estamos haciendo, porque yo no les he explicado, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, estimado? Luis Osinaga, Inge. Luis, me escribes al WhatsApp, por favor, Está haciéndome bien. referencia a esto. ¿Listo?
Simplemente yo trato un poco de motivar a la gente para que participe y haga preguntas y yo les voy a dar puntos adicionales a eso. Entonces, y la verdad muy oportuna tu intervención, Luis, porque, bueno, acá tenemos los datos que son datos históricos, datos, registros reales de las fallas de los componentes. En base a esto, ¿qué es lo que yo he hecho? Encontrar una distribución, ¿no es cierto?, que se aproxima a estos datos a través del cual yo voy a poder hacer simulación. Voy a poder determinar esas funciones que me caracterizan y pues saber cuánto es la confiabilidad de acá para adelante, pero esto ya es para adelante. Ahora, los 100 en 100 no tiene relevancia. Yo podría haber hecho de 200 en 200, ¿sí? No podía haber obtenido 1000 datos, tal vez menos, pero ¿por qué yo he tomado esa cantidad de datos? Porque ya más o menos sabía, fíjense que casi al final, ¿sí? La probabilidad de falla casi llega a 1, ¿sí? La probabilidad de falla casi llega a 1 y la confiabilidad casi llega a 0. Por eso es que yo, ¿sí? He tomado esa cantidad de datos, ¿sí? No es por otra cosa. Y la variación de 100 en 100 es para que mis puntos que están en la gráfica, porque al final son puntos, ¿no es cierto?, se aproximen tanto que me parezca, digamos, una curva, ¿no? Una función continua. Es simplemente por eso. No tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, la confiabilidad para 11.250 horas es del 56.7%. Entonces, ya de acá, esta es información que nos sirve y que nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá que para 11.250 horas mi confiabilidad está casi llegando al 50%, pues entonces tendré que hacer algo para subir esa confiabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso te sirve esto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hubiese sido realmente interesante hacer lo mismo para la distribución normal y para la distribución Weibull, ¿no? Pero bueno, el tiempo está contra nosotros ya. Y no estaba previsto siempre, ¿no? Ok. Esto yo lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Esto yo lo voy a subir a la plataforma. Y le voy a poner taller 3 acá, Sol. Y eso lo subo enseguida a la plataforma. ¿Listo? Ok, jóvenes, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos hasta las 9:15. 9:15 continuamos y les pido por favor que tengan ya abierto el RARE porque vamos a confirmar, ¿sí?, si estos datos que tenemos realmente se ajustan a la distribución exponencial o la distribución exponencial se ajusta a estos datos que tenemos. Eso es lo que vamos a confirmar. O habrá otra distribución, ¿no es cierto?, que pues se aproxima mucho más. Eso lo vamos a ver enseguida. Y si es que fuera exponencial, vamos a ver cuánto nos determina el parámetro lambda. Eso lo hacemos después del descanso. 21:15 volvemos, jóvenes. ¿Listo? Listo, ingeniero. Perfecto. ¿Dónde están ustedes que los perdí? Ah, ya.